En Por Dónde Vamos tenemos el placer de entrevistar al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz. Martín, gracias por Muchas recibirnos. Gracias, no, al contrario. Lo primero que te quiero preguntar, bueno, se realizó la convención del radicalismo a nivel nacional. ¿Qué conclusiones pudieron sacar? O sea, han ratificado su pertenencia a Juntos por el Cambio, pero ¿cuál es el raigambre que va a tener en este caso el radicalismo? Que se ve un radicalismo fuerte en comparación al 2015. Bueno, primero ese es un dato de la realidad. Efectivamente el radicalismo está mucho más fuerte. Los principales candidatos en las provincias o en los municipios muchas de las veces son radicales. El 70% de los candidatos competitivos del espacio son radicales ahora, así que eso es una novedad. Segundo, la confirmación casi era una formalidad, pero siempre está esta necesidad de confirmar la pertenencia al espacio de Juntos por el Cambio, porque siempre hay algún aislado que por ahí dice, no, pero veamos. No, bueno, está la convicción de que pertenecemos a Juntos por el Cambio. Y lo tercero, que era fundamental, era la definición de que en torno a un programa estructurado se amplía el espacio. O sea, el criterio de ampliación del espacio no son los nombres, no hay una lista, este sí, este no, con nombre y apellido, sino que ni hay un examen de admisión, sino que hay una serie de pautas y de propuestas programáticas. Y todos los que están de acuerdo con esas propuestas y con ese programa de Juntos por el Cambio, bienvenido, que es lo que debió haber sido. A mí me parece que fue mal parida la discusión de si Schiaretti sí o si Schiaretti no, un error de timing ahí. La discusión era, bueno, acá está el programa, estas son las 4 reformas que vamos a hacer en economía, esta es la reforma educativa que vamos a hacer. Los que quieran acompañar esta reforma, bienvenido, que nos acompañen mejor, ¿no? A ver, no se habló de candidato en la convención radical, pero ¿se espera que se defina un candidato radical o hay la intención de las fórmulas, esas famosas fórmulas cruzadas? Yo vengo trabajando desde hace muchos meses para que haya un candidato radical competitivo en la Nación y en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los municipios, ¿no? Con esa lógica recorrí toda la provincia de Buenos Aires, pero después en algunos lugares tenés más éxito construir y tenés candidaturas competitivas. Santa Fe, los 2 candidatos que disputan la PASO, con uno de los 2 va a ser el gobernador de Santa Fe casi con seguridad, los 2 son radicales, digamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales candidatos, a mi juicio el mejor candidato y alguno de los más competitivos, es radical, ¿no? En la provincia de Córdoba, el candidato que va a ganar la ciudad de Córdoba es radical, después de tener un gesto muy valioso de ordenar la disputa que tenía con Luis Juez para que él sea el candidato a gobernador. Entonces, me parece que en algunos lugares hemos podido construir, en otros lugares no dio la nafta, no llegamos, estamos en etapa de construcción. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires, eso probablemente pase en el país también, ¿no? Si bien teníamos un par de candidatos que eran más o menos competitivos, cuando uno mira todas las encuestas que hay dando vueltas, en ninguna encuesta aparecen en 2 dígitos, ¿no? Entonces, un poco la expectativa era esa. Bueno, si estamos en 2 dígitos, vamos a competir. Si no estamos en 2 dígitos, lo más razonable es finalmente integrar alguna fórmula cruzada, ¿no? ¿Se robó la interna, digamos? ¿Se robó el protagonismo, el PRO, con sus 2 candidatos? Sí, y nosotros tenemos un problema con eso porque el resto de los espacios políticos un poco estamos siendo víctimas de esa disputa, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos tratando de mostrar que no hay que discutir personas y que lo que tenemos que aprovechar es para discutir propuestas, porque ahí es más fácil unir, ¿viste? De hecho, entre los economistas de Juntos por el Cambio que están trabajando en los distintos equipos, en Horacio, Patricia, Gerardo, hay un acuerdo, te diría 99,99 sobre cuáles son hacia dónde hay que ir, claro, cómo hay que hacerlas. Entonces, no hay mucha diferencia. Las diferencias por ahí están en la política, ¿viste? ¿Por qué? A ver, te escuché hablando de que te preocupa la crisis de identidad de Juntos por el Cambio. Bueno, hay un cambio en la política argentina, ¿no? Nosotros nacimos, el programa por el cual el radicalismo termina convergiendo junto al Cambiemos originariamente allá en Gualeguaychú, era que había que terminar con la hegemonía del kirchnerismo por un lado, por la experiencia de lo que había sido la elección del 2011, haber ido todo fragmentado, y por otro lado que había que ofrecerle a la República una salida justamente republicana, ¿no? Había que ofrecerle al país una salida republicana. Ese programa estaba muy claro y permitía unir cosas que por ahí inclusive uno había escuchado expresiones, la propia Elisa Carrió y otros sectores diciendo Macri es mi límite. Bueno, sí, pero finalmente el programa era más importante que las personas y eso permitió construir Cambiemos. Pues Cambiemos fue Juntos por el Cambio y entonces uno decía, bueno, porque también hubo una discusión, bueno, se van a partir al otro día de la elección, no nos partimos. No.
se van a partir cuando pierdan, perdimos y no nos partimos. Entonces, en la última elección, en 2021, y con el kirchnerismo ya agotado, Juntos por el Cambio, conceptualmente la idea esa simbolizaba y resumía muy bien lo que nosotros éramos. Estábamos juntos contra todo lo pronóstico, contra todo lo que decía nuestro principal activo, y en la calle la gente nos pedía juntos, y nosotros estábamos juntos, y además éramos el cambio. Las dos activos muy fuertes que estaba pidiendo la gente en la calle, y por eso nos fue muy bien en la elección de medio término. Pero ahora hay tres actores en la política. Después discutimos si está, efectivamente veremos con los números de la PASO, que es la primera gran encuesta, si hay 3/3, no los hay. Pero hay tres actores importantes en la política hoy, que es el oficialismo, que es el Juntos por el Cambio y que es el espacio de Milei. Son tres actores, no hay que negarlo, ni tapar el sol con la mano, digamos. Sí. Entonces eso cambia la dinámica de la política, y cambia la dinámica del posicionamiento también, y por lo tanto cambia las cuestiones identitarias. Entonces, si uno queda en el medio, termina siendo el jamón del sándwich, ¿no? Entonces hay una definición clara de qué es el kirchnerismo, que también tiene sus problemas identitarios, porque una cosa era el frente para la victoria y otra cosa es el frente para la derrota. Entonces el frente para la derrota tiene más dificultades de articular las articulaciones, como decía Laclau, en los espacios que son tan diferentes entre sí, no pueden ser nunca racionales, porque chocarían, tienen que ser de corte emocional, apelan a un liderazgo emocional, y hoy el kirchnerismo no tiene ese líder emocional, corrida Cristina. Entonces, el kirchnerismo también tiene un problema de identidad, pero nosotros, uno dice, están todos juntos, y bueno, estamos yendo una PASO, y la PASO en algunos distritos bastante sangrienta, y a nivel nacional, yo estoy convencido que al otro día la PASO vamos a estar todos juntos, pero hoy la gente nos percibe y dice, che, se están peleando. Entonces, ese atributo de juntos no le estamos sacando jugo, no está identificando claramente lo que somos ahora. Y por otro lado, desde el punto de vista de la comunicación, nosotros proponemos un país normal. Un país normal es un gran cambio para la Argentina, por supuesto, para lo que significa la Argentina, pero no es ningún cambio extremo del estilo de prender fuego el Banco Central, dolarizar la economía, permitir el mercado de órganos, permitir que la gente se arme en las calles. Entonces, contra propuestas tan radicales, digamos, nosotros quedamos como los moderados ahora dentro de ese esquema de propuesta, y entonces hay que redefinir identidades. Yo creo que después de la elección finalmente va a haber una reconfiguración del espacio de Juntos por el Cambio, y creo que en el mediano y en el largo plazo, terminado el kirchnerismo, la Argentina va a converger hacia dos grandes espacios, uno más de centro derecha y uno más de centro izquierda. Y todo eso está en permanente discusión hoy. ¿Por qué dijiste que no fue el momento de sumar a Schiaretti? Cuando Gerardo Morales, también presidente de la Unión Cívica Radical, apoyaba la decisión de Horacio Rodríguez. No es la primera vez que opino distinto que Gerardo o que Martín o que muchos de los que están en mi espacio, y no tengo ningún casamiento con ninguno, o sea que comparto un espacio de trabajo en el cual en muchas cosas estamos de acuerdo y en otras cosas no. Con las que no estoy de acuerdo las planteo. Me parece que hubo un problema de timing grave y de como te decía, de la lógica. O sea, si la lógica hubiera sido, definimos el programa y acá, mira, está golpeando Expert, quiere sumarse porque está de acuerdo con el programa. Buenísimo. Bien, está golpeando, perdió en Córdoba Schiaretti y se quiere sumar al programa. Perfecto. Ahora, a mí me parece que esto fue una vivada de Schiaretti. Entonces yo digo, Schiaretti está preocupado porque no le dan un número en Córdoba, porque todos los gobernadores, fíjate que desesperadamente tratan de separarse de la elección nacional para no caerse con el yunque de esta gestión, que es un desastre. Nadie se quiere hacer cargo ni del 140% de inflación, ni de la cara de Alberto, ni de la foto de Olivos. Todo eso, viste, es como lava, como dicen los chicos. El piso es lava, viste, los chicos juegan. Lo esconden abajo de la tierra. Claro, entonces se quieren esconder todo. Abajo de la alfombra. Separan la elección. Entonces, en separar la elección, nosotros en Córdoba y en tantos lugares, vamos y le decimos, no se hagan los distraídos, no se separen, que ustedes votaron todo con el kirchnerismo. Y ustedes son responsables de que este gobierno haya ganado también por cómo votaron en la elección del 2000. En su momento, porque quisieron crear esa vía de izquierda en la cual estaba Massa y Schiaretti, vos te acordarás, la gran foto hace 4 años atrás. Bueno, no se hagan los distraídos. Entonces, Schiaretti trata de hacernos el abrazo del oso y decir, no, miren que yo estoy más cerca de Juntos por el Cambio que del kirchnerismo. Bueno, perfecto, demostralo con acto después, pero primero vamos a la elección de Córdoba. Defendamos nuestro candidato en Córdoba, ganemos Córdoba, y después de la elección de Córdoba es el momento de tomar la decisión de ampliar. Me parece que hubo un problema de timing ahí. ¿Fue racional, digamos, Luis Juez saliendo a decir, lógico, pero paremos supuesto, muchachos con esto? Pero por supuesto, lógicamente, porque está disputando, porque además no se lo cree, porque lo que dice Luis Juez es claro, yo estoy disputando en Córdoba,
donde esta gente estuvo con el kirchnerismo siempre permanentemente gobernando y aprobándole todas las leyes. Ahora se hacen los distraídos. Ahora quieren hacerse lo que van para el otro lado. Me hacen acordar a Rolo Figueroa en la discusión de Neuquén hace 2 meses atrás. Y nosotros, ¿qué dijimos? Que íbamos con la candidatura de Pablo Servi. ¿Qué dijimos? No se coman el caramelito de estos que dicen que ahora no, son otra cosa distinta. Pues después, el fin de semana le mandó el video de adhesión a Massa en el congreso que hizo el Frente Renovador. Entonces, finalmente, todo el mundo sabe con quién juegan, porque siempre jugaron acá en la Cámara. Cuando vos estás en la Cámara, vos ves con quiénes conversan permanentemente los diputados de cada espacio político, con quiénes cierran. Cuando hay una discusión difícil que nosotros necesitamos los votos o el quórum, si aparecen o no aparecen, no son funcionarios del kirchnerismo. Entonces, se la pueden contar para afuera la gente, a nosotros acá adentro no nos la pueden contar. Te consulto porque, bueno, hasta hace poco tiempo seguís recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Te bajaste de tu precandidatura? ¿O ser opción a gobernador de la provincia? Yo nunca fui precandidato a nada, para empezar, ¿no? O sea, pero tenías aspiraciones. Lo que dije es que nosotros teníamos que construir, y sigo pensándolo, un candidato competitivo radical en la provincia de Buenos Aires. Como te decía, ese fue el trabajo en el cual me aboqué todos estos meses. En algunos distritos tuvimos más suerte en construir esas figuras competitivas, en otros distritos no. Y si además finalmente nosotros tampoco tenemos un candidato a presidente, candidato a gobernador, ¿de quién va a ser ese candidato radical? Entonces medio que también estamos siendo víctimas en los armados locales de los problemas de armado nacional. Entonces es todo parte finalmente de un juego de ecuaciones simultáneas que cuando se resuelven todas juntas, ¿viste? Entonces el cierre a nivel nacional ordena los cierres provinciales ordenan los cierres locales, y esto pasa habitualmente. Entonces, en ese contexto uno construye para que en un escenario posible de la situación poder armar una candidatura, y en otro escenario posible no. Por eso en ningún momento anuncié ninguna candidatura, yo era consciente de que esa diagonal por ahí no se abría, ¿no? La ley Musi que presentás, eso es todo, toda una apuesta contra estructuras gremiales ya asentadas en la Argentina. Sí, es cierto también que los gremios no tienen el poder de fuego que tenían hace 4 años atrás, mirá lo que te digo, ¿no? De hecho, la ley Muchi, te comentaba en el off acá mientras vos llegabas, porque fue mi último proyecto, la ley Muchi se presentó el 13 de diciembre del 83, fueron las primeras leyes de Alfonsín, ¿no? Y muy distinta sería la Argentina si hubiéramos logrado democratizar más a los gremios con esa ley que no se pudo aprobar. Entonces le debíamos este homenaje, este guiño también a Alfonsín, de decir, mira, seguimos pensando que la democracia sindical es un factor importante para la democracia del país. Y tenemos que seguir trabajando en esa misma línea. Pero es cierto que los gremios en ese entonces, mira, en los 80 Alfonsín tuvo 13 paros generales. Esos 13 días, paro general ahí era rotundo. En serio, no podía circular por la calle. Esos 13 días no se circulaba por la calle. Pero el resto de los días circulabas bien. Este gobierno, el gobierno de Alberto, que es un desastre por donde lo mires, uno de los peores gobiernos de la historia, no tuvo ningún paro general. Y dice, qué notable que este gobierno, a pesar del desastre y de gente que está muriendo de hambre en la calle, 140% de inflación, no amerita ningún paro general. Sin embargo, ningún día se puede circular por la calle. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cambió el poder político. Hoy la calle no la manejan más los gremios. Entonces, la gente tiende a pensar eso. Cuando me pregunta permanentemente, cuando voy a dar una charla con uno, me dicen, ¿ustedes qué creen que va a pasar con las reformas, por los gremios? Yo digo, miren que los gremios ya no son el factor de la calle. Miren que la calle hoy son las organizaciones sociales. Entonces nosotros en las organizaciones sociales las vamos a desconectar. Le vamos a sacar el financiamiento que tienen desde el día 10 de diciembre automáticamente. Los planes sociales no van a depender más de la condicionalidad de la firma del gerente de la pobreza, ¿no? Que sea de turno, el Beliboni, el Grabois, el que sea. No van a necesitar más la firma. Por un año y con carácter excepcional, los planes sociales permanecen hasta que se pueda resolver la situación del mercado de trabajo, reformemos las leyes del mercado de trabajo y haya otra vez creación de empleo privado. Cuando empieza a recuperarse el empleo privado, los planes sociales pasan a tener una terminalidad por 6 meses y cambia la lógica y la inclusión es en el mundo del trabajo y no en el mundo de los planes. Esto va a debilitar mucho a las organizaciones sociales en el manejo de la calle, sin perjuicio de lo cual nosotros tenemos que trabajar para la democracia sindical, no solo porque sean un factor de poder, que insisto, ya no lo son en los términos que lo eran en la década del 80 o hasta hace unos pocos años, pero sí porque hay nosotros tenemos organizaciones radicales en los gremios, por ejemplo, la OTR, la Organización de Trabajadores Radicales, que permanentemente discuten estas cosas, los pisos de representación de las minorías que tienen que ser claros, que tienen que garantizar que alguien que tiene 25% en una elección tiene que tener minoría dentro de ese gremio, que tienen que garantizar que haya rotación dentro de los gremios y
y no una reelección permanente de personas que están hace 40 años en un gremio. Ahí iba a ir. Hay dirigentes sindicales que hace más de 40 años que están al frente. ¿Cómo vas a hacer para luchar contra...? Son estructuras fuertes, más allá de que sí, comparto con vos que han perdido el poder. Hay una novedad parlamentaria importante. La novedad parlamentaria importante, que eso lo llamo el factor Milei, ¿no? Milei, de acuerdo a los simuladores nuestros, va camino a meter 30 diputados y no, 0 senadores porque no tiene armados, los armados provinciales son débiles, pero va a meter 30 diputados. Y esos 30 diputados se los va a sacar casi todos al kirchnerismo. Porque el kirchnerismo está defendiendo la elección del 2019, que es una elección que le fue muy bien a ellos. Y esta elección van a sacar 20 puntos menos que en la elección del 2019. Entonces, la novedad es que nosotros vamos a tener por primera vez desde el regreso a la democracia mayoría en la Cámara de Senadores y primera minoría holgada en la Cámara de Diputados. Lo cual quiere decir que nosotros lo vamos a necesitar a Milei y /o los gobernadores del interior para el quórum dentro de la Cámara de Diputados. Nada más que para el quórum. Una vez que consigamos el quórum, le vamos a ganar al kirchnerismo. Le vamos a ganar muy bien al kirchnerismo. Entonces, este tipo de leyes, en el cual si hay alguna duda del sector de Milei, no necesitamos ni siquiera que las acompañen. Estamos seguros que la van a acompañar porque son leyes que favorecen la democracia de los sindicatos. Pero si no la acompañan, nos alcanza con que den el quórum. Nos alcanza y nos sobra. Y ya nos alcanza para ganar en la Cámara de Diputados y para ganar en la Cámara de Senadores. Así que estamos muy confiados. Dijiste que este gobierno es un desastre. ¿Cómo calificás la ida de Massa a China y qué es lo que significa en parámetros de este swap, de este salvataje supuestamente económico? Acabo de venir de la presentación que hizo el jefe de Gabinete de Ministros, que le corresponde por la Constitución en el Congreso, y le hice una pregunta concreta. Le pregunté cuáles eran las condiciones de swap que había firmado Argentina con China. Y me terminó confesando algo que me habían dicho de manera informal desde el propio Banco Central y me lo confirma. Me termina confirmando que el acuerdo es secreto. Nosotros hicimos, después de que nos rasgamos la vestidura por el Fondo Monetario, que era bien transparente y todos sabíamos lo que se pactaba, y fue al Congreso y todo, estamos yendo a China, y vos me haces una pregunta, yo no te puedo contestar, porque nadie sabe lo que pactó Massa con los chinos. Nadie sabe, no sabemos qué le entrega a cambio. Las cláusulas son secretas. Esto es insólito porque vos en un acuerdo de naturaleza militar podés tener una cláusula secreta. Esto siempre fue esto es normal, digamos, si hubiera sido un acuerdo de inteligencia o alguna cosa que uno dice, bueno, esto es una práctica militar, pero... Claro, acá es en términos económicos. ¿Un acuerdo financiero? Claro. ¿Cómo va a ser secreto un acuerdo financiero? ¿Qué es lo que tienen que esconder? ¿Qué estamos acordando con los chinos? ¿Qué estamos acordando inversiones? Les vamos a regalar algunas inversiones en algunos lugares, les vamos a regalar otra base como la que le dimos en su momento en el sur, una base militar. ¿Qué hay escondido en el acuerdo que no se puede ver, que no lo podemos comparar? ¿Se va a notar si es transparente el acuerdo que estamos pagando más de lo que le pagábamos al fondo por el swap con China? Entonces, la verdad que yo quisiera poder tener esa información para contestarte, opinar sobre el acuerdo con China, pues no puedo porque el propio jefe de Gabinete de Ministros confirmó que el acuerdo es secreto. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que deja el gobierno? ¿Deja esto que ustedes denominan, o gran parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio denominan, una bomba de tiempo que hay que desactivar después del 9 de diciembre? Mira, deja algunas cosas mejores y otras peores. Déjame concentrarme un poco en el vaso medio lleno. Creo que deja algunas cosas mejores, que es, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Pero aparentemente estaría terminando el gasoducto Néstor Kirchner, que une Vaca Muerta con Bahía Blanca, entonces permite, si se construye la planta de liquefacción en Bahía Blanca, incluso la posibilidad de exportar el gas, pero además permite resolver el problema del gas en el invierno, que genera mucha demanda de divisas. Eso podría ser una novedad. Y además ha resuelto, vamos a ver si no lo vuelven a congelar ahora, pero han resuelto una tercera parte del problema de las tarifas energéticas, porque finalmente le sacaron los subsidios a una tercera parte de los argentinos. Entonces, es un poco mejor en ese sentido. Ahora, vaso medio vacío, en transporte nos deja un desastre. Se discutía en la ciudad de Buenos Aires el boleto colectivo de 46 pesos cuando el boleto de tarifa técnica sale 460. O sea, sale 10 veces más. Nos deja un desastre ahí. Nos deja tarifas residenciales también atrasadas en muchos de los hogares de la clase media del área metropolitana de Buenos Aires y también del interior del país. Nos deja sin reservas completamente. No tenemos reserva para resistir ni que se resfríe nadie, digamos. Tenemos que cruzar los dedos así, que la próxima cosecha sea muy buena, porque si la cosecha del año que viene no es buena, podemos tener una tragedia. Entonces nos deja una situación, siendo que nosotros habíamos dejado superávit comercial, habíamos dejado equilibrio del sector público, 0,4% de déficit nada más primario,
habíamos dejado reservas, más de 10.000 millones más de reservas de las que tienen ahora. Se quemaron 50.000 millones de dólares de superávit de estos 3 años. Se quejan de la sequía, que es verdad, pero se quemaron 50.000 millones de los 3 primeros años, que fue superavitario el sector externo, porque nosotros le dejamos superávit al sector externo y no están los dólares. Entonces, y nos dejaron una situación en materia inflacionaria muy delicada, porque Argentina no tiene término medio. O sea, Argentina está coqueteando, que inclusive es algo con el cual toma el riesgo el propio gobierno, está coqueteando con una hiperinflación, no puede tocar este gobierno o al que viene, si nosotros no hacemos las cosas demasiado bien de arranque. Entonces, por eso mi obsesión es, la primera reforma nuestra tiene que ser el día 10 de diciembre, independencia absoluta del Banco Central, para que quede claro que la política no tiene más nada que ver con la moneda y por lo tanto que la moneda haga pie, ¿no? Y empecemos a bajar la inflación en Argentina de manera rápida, porque es lo que necesita la sociedad. A ver, hablaste, bueno, de la situación de la Argentina y esto de Juntos por el Cambio y la sociedad. A veces cuando ustedes plantean reformas, cierta parte de la sociedad es como que tiene temor. ¿Es tenerle temor a las reformas, tanto, bueno, previsional, a la que ustedes plantean, reforma también laboral, una reforma laboral que cada referente Juntos por el Cambio se dice que es necesaria en estos momentos? Mira, tanto la reforma previsional como la reforma laboral son reformas que van hacia adelante, ¿no? Sí. Por razones jurídicas no se puede ir para atrás, con lo cual no hay nada que temer de ningún derecho adquirido de nadie, digamos, porque jurídicamente para atrás no se puede avanzar ninguna reforma. Ahora, nosotros tenemos que tener claro en la Argentina que hacia adelante no puede haber regímenes especiales de jubilaciones en Argentina. ¿Sí? Tiene que haber un mismo régimen para todo el mundo. Entonces, esto que ya pasó, porque antes, hasta la década del 80 y del 90, hasta con Menem, los diputados, por ejemplo, tenían una jubilación especial. Ahora ya no la tenemos más porque no corresponde y está bien que así sea. Y lo mismo pasa para todos los regímenes especiales. Nadie tiene coronita. Entonces hay muchísimos regímenes de aporto un poquito más, pero después cobro el doble. Bueno, todo eso está mal. Digamos, tenemos que ir a una reforma del régimen siempre hacia adelante, reconociendo todos los derechos hacia atrás. Lo mismo pasa con las leyes laborales, digamos. La reforma que hizo Menem en los 90 fue muy mala en términos laborales, porque dejó un problema gravísimo quiso formalizar el sistema laboral y puso que las multas, los problemas de registración laboral, se incluyeran como parte de los juicios laborales. Entonces creó una industria de juicio. Hay un montón de abogados muy interesados en que los trabajadores le hagan juicio a su empleador, y hay desconfianza en la relación laboral, porque yo sé que cada mes que pasa de trabajo vos tenés un incentivo más grande a hacerme juicio. Entonces, eso nosotros lo tenemos que terminar. Y eso se puede terminar sin tocarla. La buena noticia es sin tocar la ley de contrato de trabajo, porque hay que derogar solamente la 24.323 y la 25.013. Son dos leyes que puso Menem que tienen que ver con este tema de las multas. Si nosotros derogamos esas dos leyes, no tenemos que tocar ningún derecho para atrás. Y para adelante, ¿qué le podemos ofrecer a las pymes? Un esquema de tipo fondo de cese, como el que tiene la UOCRA, parecido, digo, para que lo entienda la gente, que permite que la pyme tenga certeza de cuál va a ser el seguro que le va a tener que pagar al trabajador si queda desempleado. Protegemos al trabajador con un seguro, y ese esquema es hacia adelante para la relación laboral nueva, no para la relación laboral vieja. O sea que no hay nada que temer para las relaciones laborales anteriores, y hay muchas oportunidades de creación de empleo nuevo hacia adelante. Entonces me parece que ganan todos ahí. Cambiando de tema, hace poquitos minutos Milei como que te chicaneó. En este debate que vos querés entablar con él, y que bueno, hay una negativa con el referente libertario, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que planteas? ¿Vos estás en contra de la dolarización y esto de la quema, lo dijiste muy bien, del Banco Central? La dolarización es una mala idea en sí, porque estaríamos atándonos a una moneda con la cual no tenemos nada que ver en lo comercial, en lo habitual. Por decirte un ejemplo, la teoría de las áreas monetarias óptimas de un Nobel de Economía que se llama Robert Mundell te dice, mira, juntate con el país al que le afecta la misma cosa que a vos, ¿no? Juntate, por ejemplo, con México, puede juntar con Estados Unidos, sí, porque todo el comercio lo tiene con Estados Unidos. El Salvador, Ecuador, Panamá, los países de Centroamérica, y sí, obviamente, porque tienen todas las remesas que vienen de Estados Unidos, tienen muchos trabajadores en Estados Unidos. Por ejemplo, El Salvador tiene 6 millones de personas del Salvador y hay 3 millones salvadoreños, la mitad de la población casi trabaja en Estados Unidos. Tiene más trabajadores en Estados Unidos que en El Salvador. Entonces, obviamente que está su economía muy dependiente de la de Estados Unidos. Está bien que vayan al dólar. Nosotros tenemos que, si vamos a irnos de la moneda, preferible irnos a la de Brasil, porque nuestra situación comercial está atada a la de Brasil, no a la de Estados Unidos. Y a nosotros ya nos pasó, porque ya estuvimos en una cuasi dolarización en el 2001,
que cuando devaluó Brasil en el 99, empezamos en una crisis en 99, 2000, 2001, fue tremenda y terminó en el estallido del 2002. No podemos cometer otra vez el mismo error. Entonces, no es una buena idea. Yo quería discutirlo cara a cara, con profundidad, en 2 horas de debate, porque es un buen economista, Javier. Tengo una buena opinión de él, y además tengo una buena opinión personal. Y lo podíamos discutir. Y la verdad que me había sorprendido porque, seguramente asesorado por la gente que trabaja con él, nunca, el año pasado yo también lo había invitado a debatir, sí. Y él el año pasado había desestimado, se había escapado por una tangente, no importa, pero había tenido una respuesta. Esta vez no, nosotros fuimos a esperarlo, inclusive a la Facultad de Derecho el día del debate, porque abrigábamos alguna esperanza mínima, pero todavía alguna de que apareciera. Y no había dado sí había una respuesta que era un argumento de muchos seguidores de él completamente insostenible, ¿no? Porque era un argumento de casta. El argumento es decir, él no puede discutir con vos porque él está en una clase superior, en la clase de los candidatos a presidente, ¿no? Y esa clase tiene otros derechos, otras no puede cruzarse con la casta más baja, en la cual estaría yo como un ciudadano común y no importaba el conocimiento sobre el tema, que los dos éramos economistas, que lo único que tendría que haber importado, ¿no? Importaba la casta, la clase, aun cuando fuéramos los dos diputados, en todo caso de la misma casta. Pero el argumento era un argumento paradójicamente de casta. Entonces, pero Milei no lo había tomado nunca ese argumento. Lo que pasó hoy fue insólito porque a la mañana hubo alguien que hizo un argumento similar, comparando como si se enfrentaran Patronato contra el Manchester, Manchester City. Y entonces, digamos, ese es un argumento típico de casta. Es decir, uno está en una clase futbolística y el otro está en otra clase futbolística. La definición de casta es eso. Son clases diferentes que no se interconectan de ninguna manera. Es más, es ofensivo. Inclusive que vos mires a los ojos a otro de otra casta superior a la tuya. No podés ni siquiera en la India, por ejemplo, mirar a los ojos a alguien de una casta superior. Se creen de casta superior. Cuando Cristina, por ejemplo, no aceptaba que la miraran a los ojos. ¿Te acordás el cuento de Macri, que en el libro de Macri anterior? Uno de los cuenta la anécdota de que el primer día de gobierno, el 10 de diciembre, se sube al ascensor y la chica, la saluda a la chica, la ascensorista, y dice, hola, ¿cómo estás? Buen día. Y la chica rompe en llanto. Y él se impresiona y dice, pero ¿qué pasó? ¿Te dije algo? Disculpame. Que no, le dice, pasa que es la primera vez que un presidente me dirige la palabra. Pero ¿cómo? Usted no era ascensorista, sí, pero la señora nos tenía prohibido mirarla a los ojos. Nosotros no podíamos hablarle, no podíamos mirarla a los ojos. Cristina se creía de una casta superior. Entonces este argumento, cuando Milei le pone me gusta a este argumento hoy, digamos, y lo reivindica y lo valoriza ese argumento, a mí me sorprendió mucho porque se está haciendo cargo de un argumento casta. Ahora sabemos que no se animó a debatir, no porque no le gustara debatir los problemas de la Argentina, sino porque efectivamente cree que pertenece a una casta superior. ¿Y a usted les preocupa que esto de los 3/3, de lo que planteó también Cristina, que hasta el peronismo puede terminar tercero? Por supuesto, cualquiera puede terminar. Cuando estás con 3/3, cualquiera puede terminar tercero. Así como cuando estás en 2 mitades es todo o nada también, ¿no? Sí. Entonces, pero claramente la dinámica política cambia. Entonces, más que preocuparte, es algo que vos tenés que tomar registro de ese dato. Porque cuando vos estás en un juego donde hay 2 mitades, las 2 mitades son un juego de suma cero. En un juego de suma cero nosotros nos dividimos todo el electorado. Y si nos dividimos todo el electorado en 2 mitades, todo lo que me quedo yo, por definición, no te lo quedás vos. Y todo lo que yo pueda robarte a vos, cuenta doble, porque es si yo me traigo este dirigente con estos votos, bueno, es un poco más que tengo yo y es un poco menos que tenés vos. Pero cuando son 3/3, en vez de ser 2 mitades, esa cuenta ya no va más. Por lo tanto, la discusión de la grieta, el posicionamiento como opositor directamente sobre el otro, se rompe. Hay que empezar a pensar la política de otra manera cuando son 3/3, porque si vos la seguís pensando como si fueran 2 mitades, resulta que lo que vos perdés no lo gana necesariamente el otro. Podés perder vos y ganar un tercero. Podés hacerle perder a este, por ahí atacás al gobierno, le hacés perder exitosamente, pero como no sos bueno en captarlo vos, lo que vos le hacés perder a este se lo lleva el otro. Entonces vos por ahí te pasás trabajando un montón, sos exitoso en que este pierda, este pierde, pero el que gana es este que está acá, no vos. Entonces, el juego político, en el buen sentido de la palabra, porque la gente, estamos discutiendo el bienestar de la gente, así que no es que estamos jugando, pero la estrategia política se define distinto cuando juegan 3 participantes que cuando juegan 2. Hay una literatura de teoría de los juegos muy grande sobre este tema también. ¿Es trascendental esta elección que se viene? Sí, es fundamental, es una elección fundamental. En muchos sentidos. Primero es una elección que va a confirmar esta elección, si efectivamente cambió la lógica política de la Argentina y hay 3/3.
Segundo, probablemente, no, hay un escenario o alguna configuración que puede enterrar al kirchnerismo como movimiento político de la Argentina, terminarlo al kirchnerismo definitivamente. Esto quiero decirlo con total respeto. Esto es en el sentido figurado de lo que es la expresión política del kirchnerismo. Se reconfigurarán esas ideas en torno a otros espacios políticos y los líderes políticos seguirán gozando de buena vida. No estoy diciendo que sea nada parecido a esconder una idea, ni mucho menos. Quiero ser claro. Pero claramente, cuando vos ves una juventud donde el peronismo ya no tiene renovación, ya no hay ningún... Antes, orgullosamente, te usaban una remera de Vita, una piba de 17, un pibe de 18, 19, 20. Hoy no. Hoy entre los más chiquitos, la mayoría son liberales o les gusta Milei. Entre los jóvenes, 18 a 25 en las universidades gana la Franja. La Franja ganó el año pasado la mayor cantidad de centros de estudiantes de su historia. Ni siquiera en el 83 con Alfonsín habíamos ganado tantos centros. O sea que hay un movimiento político donde el peronismo se está haciendo cada vez más chiquitito en la renovación de la nueva generación. Si además pierden peso político ahora, bueno, la verdad que van camino a ese espacio de idea, va camino a debilitarse mucho. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos.